Sin lugar a duda, uno de los escritores que más veces se ha adaptado al cine y que seguramente el mundo del cine le debe muchísimo y ha recibido pues muchísimo reconocimiento por parte de guionistas y de directores es Stephen King. El escritor lleva muchísimos años publicando libros, creando mundos, creando ambientaciones de géneros, sobre todo de ciencia ficción y probablemente el más conocido, el de terror. Y de hecho muchos de estos mundos y de estas creaciones han sido adaptadas posteriormente al cine, ya sea de mejor o de peor manera, así que hoy vamos a ver las 10 mejores películas que vienen adaptadas de un libro de Stephen King según las puntuaciones de IMDb. Y antes de empezar, como siempre, recordar que más del 90% de vosotros no estáis suscritos, os gusta mucho mirar el contenido a escondidas, pero os cuesta mucho darle a ese botón de suscribirse, así que no dudéis en hacerlo. También dejad vuestro like y comentad si queréis ver algún tipo de vídeo en concreto. Y ahora sí, vamos con ello. En el número 10 tenemos La Zona Muerta, dirigida por David Cronenberg, estrenada en 1983 y con una puntuación de un 7,2 en IMDb. La película está protagonizada por Christopher Walken, el cual interpreta a un profesor de instituto que pasa 5 años en coma y luego descubre que tiene la capacidad de conocer el pasado y el futuro de las personas a las que toca. Obviamente también tiene sus plot twists, como el propio Stephen King sabe hacer muy bien en sus libros, y es que su novia pues se ha casado con otro y por lo tanto se juega un poquito también con esa trama. En el número 9 encontramos It, dirigida por Andy Muschietti, estrenada en 2017 con un 7,3. Probablemente es la película más popular o una de las más populares que son adaptaciones del libro de Stephen King. La película de It de Pennywise es de las más conocidas y es que al final cuenta la historia de un grupo de amigos o de niños que viven en el pueblo o en la ciudad de Derry, donde aparece este famoso payaso que cada vez da más miedo en las películas, conocido como Pennywise, y que la adaptación al cine de la película ha sido una de las más aclamadas a nivel de adaptación de terror y sobre todo de It, ya que la anterior de Tim Cook pues tampoco se acercaba mucho a lo que viene a ser el libro. En el número 8 tenemos Eclipse Total, dirigida por Taylor Hackford, estrenada en 1995 y con un 7,4. Y cuenta la historia de Dolores Claiborne, que tras 20 años trabajando como asistente es acusada de la muerte de la señora de esa misma casa para la cual trabajaba, y su hija regresa al pueblo para intentar demostrar la inocencia. La historia es un poquito más de detectives, un poquito más, por decirlo así, un poco más de cine de investigación, así que es un poco distinto a ese famoso terror que podríamos ver, por ejemplo, en It. En el número 7 tenemos Carrie, dirigida por Brian De Palma, estrenada en 1976 con un 7,4. También una de las películas más populares de estas adaptaciones de Stephen King, ya no solo porque el libro en sí es bastante conocido, es uno de los primeros, por no decir el primero, de Stephen King, y la película dirigida por el gran director Brian De Palma pues también es bastante conocida, que cuenta la historia de Carrie White, la cual tiene que aguantar el bullying de sus compañeras de clase y a la vez en casa ha de aguantar el insoportable pues fanatismo religioso que tiene su madre. A partir de aquí pues ya empieza un poquito la trama en sí de Carrie. Sin duda alguna es una de las películas de terror más importantes de la historia del cine prácticamente, así que es una opción muy recomendable si os gusta el terror. En el número 6 tenemos Doctor Sueño, dirigida por Mike Flanagan y estrenada en 2019 con un 7,4 también de nota. Y es que explica un poco la historia de Danny Torrance, la cual continúa después de los acontecimientos de El Resplandor. Y en general la película es un poquito como referencia a esa película original del Resplandor. Trata también temas de ira, trata problemas de alcoholismo, un poquito también de locura, parecido a esa primera película de Stanley Kubrick que obviamente vamos a ver más adelante. En el número 5 tenemos Misery, dirigida por Rob Reiner y estrenada en 1990 con un 7,8. El libro también es bastante conocido y explica la historia de Paul Sheldon, un escritor el cual decide pues matar a el protagonista de su novela, y tras esto y tras haber publicado el libro, una fan absolutamente loca lo secuestra y lo tortura y en general lo trata de una manera un poquito bastante mala y le obliga a escribir un nuevo libro donde este protagonista o esta protagonista esté vivo. En el número 4, también otra película de Rob Reiner estrenada en 1986, Cuenta conmigo, con un 8,1, que explica la historia de Gordy y sus amigos en verano de 1959 cuando vieron por primera vez el cuerpo sin vida de un hombre. Obviamente a partir de aquí pues ya empiezan toda la trama principal de distanciarse este grupo de amigos y toda la historia. Tampoco voy a explicar mucho, no vaya a ser que alguien la quiera ver y esté haciendo aquí spoilers sin parar. Y ahora sí entramos en el top 3.
En el número 3 tenemos El Resplandor, como ya os he comentado, de Stanley Kubrick, estrenada en el año 80 con un 8,4. Sí que es verdad que esta película no le gustó a Stephen King, no le pareció una buena adaptación, pero sin duda alguna Stanley Kubrick hizo una de las películas más importantes de su filmografía, protagonizada por Jack Nicholson, y sí que es verdad que hubo mucha controversia sobre la manera de dirigir y la manera de guiar a los actores en set y fuera de set, sobre todo, de Stanley Kubrick, pero salió pues una de las películas de culto más importantes de la historia. En el número 2 tenemos La Milla Verde, dirigida por Frank Darabont en 1999 con un 8,6. También es una de las películas más importantes de la historia, y es que explica la historia de un funcionario de prisiones encargado de atender a los reclusos condenados a pena de muerte. Lo que descubre es básicamente que estas personas pues son prácticamente santos en ese sentido y tienen conversaciones pues muy importantes sobre la vida. Obviamente es una película y un libro también bastante más humano, que trata temas mucho más importantes a nivel social, con conversaciones muy interesantes por esas personas que están en el corredor de la muerte prácticamente, y con personas que simplemente están trabajando, como es el propio funcionario de prisiones. Así que es una película muy interesante y muy recomendable. Y finalmente en el número 1 tenemos Cadena Perpetua, también dirigida por Frank Darabont en 1994 con un 9,3. También hasta cierto punto tiene un poquito de similitud con La Milla Verde, también es del mismo estilo del libro de Stephen King, y explica la historia de Andy, el cual cumple cadena perpetua por el asesinato de su mujer, algo que nunca cometió, y poco a poco pues se va haciendo un hueco dentro de la prisión. Y también se tratan temas muchísimo más humanos y muchísimo más psicológicos y sociales que en otras películas de ciencia ficción o de terror de Stephen King, o bueno, de los directores que adaptan ese libro. También es verdad que en IMDb esta película está considerada la mejor película de la historia, pero bueno, eso ya sabemos que va un poquito más a nivel subjetivo, pero sí que es verdad que a nivel objetivo es una de las mejores películas de la historia. Por lo tanto, es una película 100% recomendable. Así que estas han sido las 10 mejores películas de adaptaciones de los libros de Stephen King. Dejadme en los comentarios si habéis visto alguna de estas que os haya gustado mucho, si habéis visto alguna película adaptada de Stephen King que os guste mucho. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos y al otro lado mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.